Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Recuerden que somos el programa de debate del Cabildo Distrital. Como siempre, nos acompañan invitados y expertos en los diferentes temas que abordamos, que sabemos que a usted, ciudadano de a pie que se encuentra en su casa en este instante escuchándonos, le interesan. Les quiero recordar nuestros canales virtuales para que nos escriban, nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes, denuncias y también propuestas de los temas que ustedes quieren que abordemos aquí en nuestra mesa de diálogo. Nuestro correo electrónico es directoalpunto@gmail.com y nuestro Twitter es @directoalpuntob. Soy Juliana Herrera, los invito a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos además, porque hoy hablaremos de un tema importante, sobre todo para las mujeres bogotanas, para las capitalinas que se trasladan desde diferentes puntos de la ciudad en el sistema integrado de transporte masivo en Transmilenio, en los articulados de Transmilenio. Básicamente porque uno de los casos, el más reciente, el más sonado, caso de ataque sexual contra una mujer que estuvo en la palestra de los medios masivos de comunicación, abrió el debate sobre qué hacer frente a este tipo de casos de abuso sexual, llamados como manoseo, a las mujeres. ¿Por qué están siendo sometidas las mujeres que se transportan en Transmilenio a este tipo de agresiones? ¿Qué opinan las autoridades? ¿Cómo está tipificado este delito? De eso vamos a hablar hoy, por supuesto, con nuestros invitados. E inicio saludando a nuestra nómina de mujeres, ella es la doctora Marta Ordóñez, ex concejala de Bogotá. Doctora Marta Ordóñez, qué rico tenerla acá, ¿cómo me le va? Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos. Y sí, hay que hablar de esos tocamientos porque así aparecen en el tema cuando se habla de abuso sexual infantil, ¿no? Abuso sexual en general, pero sí, los tocamientos se dan a nivel a todos. O sea, antes se hablaba de mujeres solamente, o de niñas, o de adolescentes, pero a los hombres también les pasa. También les pasa, sí, señor. Muy bien, quiero saludar también a otra invitada que es la primera vez que nos acompaña aquí en nuestra mesa de Directo al Punto. Ella es la concejala María Fernanda Rojas del partido Alianza Verde. Muy verde, ¿cómo me le va, concejala? Buenas noches. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Pues un gusto estar acá con ustedes y compartiendo con Marta y con el otro invitado. La tuvimos a usted en la administración distrital y ahora aquí, ¿no? Del otro lado también haciendo veeduría y control a la administración. Así es, ahora desde esta tarea en el Consejo de Bogotá que exige hacer control a todos los proyectos de la administración. También nos acompaña el concejal Marco Fidel Ramírez. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Juliana, buenas noches. Saludo cordial para todos los televidentes y me complace interactuar esta noche con la doctora Marta Ordóñez y con la doctora María Fernanda Rojas, ex colega la primera, colega la segunda, y por supuesto aquí estamos para lo que ustedes dispongan. Así es. Sin duda alguna, Transmilenio colapsó, digamos que frente a la demanda que hay del número de usuarios, del volumen en horas pico, pues muchísimos usuarios demandan, utilizan este medio de transporte. Aún así, esto, pues por supuesto no es excusa y jamás la habrá para someter a nuestras mujeres, y como también lo indicaba la doctora Marta Ordóñez, a nuestros hombres a cualquier tipo de tocamiento. Bueno, es cualquier acto no consentido. Sí. Por ejemplo, un susurro con una insinuación, ¿eso también es ataque contra una persona? ¿También lo es, doctora María Fernanda? Pues puede haber muchas acciones, digamos, que ofendan a la persona, que atenten contra su honra. Pero hay un elemento que mencionaba Marta que es muy importante, digamos, cuando puede generarse un acto sexual que tiene violencia, el que implica necesariamente que se atenta contra la libertad de la persona. Entonces nuestras normas hacen que exista ese como delito, pero también hace que exista otro, que es el de injuria. También. Entonces, casi siempre estos casos un poco se toman como injuria, que es el delito que es escarcelable y no como un acto sexual violento. Entonces, digamos que también hay que hacer una revisión de cómo está nuestro Código Penal y de procedimiento penal y cómo realmente elevar al nivel de delito muchos de los comportamientos que hoy ni siquiera son censurados. Pero lo más grave es que no son censurados socialmente, ¿sí? Porque eso lo que muestra es que en nuestra cultura siguen marcados unos valores y unas pautas de comportamiento
que están lejos de lo que deseamos para la convivencia. En el que también, si la mujer usa falda, la culpan, ¿cierto? Según la relatoría de la afectada, ella decía que las personas veían el acoso al cual la estaba sometiendo es que y eso no era lo hacían peor. absolutamente nada. Es decir, el silencio de la sociedad es lo que también preocupa, concejal. De hecho, cuando uno habla de este tema, tiene que evidenciar dos cosas importantes de entrada. Una que ya tiene mucho mérito, el tema de la denuncia pública. De hecho, en el 2014, el gerente de Transmilenio ha informado que se han establecido 9 denuncias sobre tema de acoso sexual en Transmilenio y que en el 2013 fueron 109 denuncias de acoso sexual en Transmilenio. ¿Qué significa eso? Que tenemos un registro convencional, pero no tenemos el subregistro que normalmente se triplica, se cuadruplica o se quintuplica. Eso significa que es previsible que en el año 2013 se hayan presentado por lo menos entre 400 y 500 hechos de acoso sexual en Transmilenio, 109 denunciados y los demás sin denunciar. El tema del 2014 ya va en 9 en el registro convencional, pero sin el subregistro. Esto significa que ya ese tema en Transmilenio es una problemática que demanda, evidentemente, una acción de choque, que demanda inmediatamente la intervención del sistema en términos de seguridad, en términos de cultura ciudadana y en términos de análisis de la infraestructura y de las condiciones del sistema. Muy significativo que en una encuesta de la Cámara de Comercio recientemente adelantada se haya evidenciado que el 60% de los usuarios de Transmilenio expresan insatisfacción por el servicio del sistema, por atiborramiento, por inseguridad y por supuesto por la incomodidad que representa tanta gente dentro de un articulado sin condiciones de respeto, sin condiciones de oxígeno y sin condiciones de seguridad básicas que sería imprescindible para que este sistema conserve el mérito que debe conservar como el sistema de mayor agilidad en términos de tiempo para la movilidad de los bogotanos. Es cierto, perdón, Juliana. Sí. El doctor Marco Fidel decía el atiborramiento y eso ayuda, ¿cierto? A estas personas que yo diría que emocionalmente o psicológicamente no pueden estar bien, eso no es normal. No, un desadaptado. Exacto, porque alguien en estos días en un noticiero, en algo yo escuché, cuando decía, no, es que por el atiborramiento pues ellos sienten cosas y entonces no se pueden controlar y no, eso no puede ser. Pero miren que hasta en el metro o en los trenes en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, uno ve cómo se promueve el respeto por el otro y cómo dan unas líneas para denunciar, unas líneas telefónicas, ¿cierto? Sí, toca hacerlo. Yo fui la persona en el Consejo de Bogotá en ese periodo en el que un concejal hablaba de los buses rosados o de los Transmilenios rosados. Como una de las soluciones. Como una salida a esto, pero yo siempre pensé, y lo discutíamos hace un momento también acá, extra micrófonos o extra cámaras, con la doctora María Fernanda, que yo no estoy de acuerdo, porque el mundo es mixto y tenemos que aprender a respetarnos. Y por eso es que ahora casi la mayoría de los colegios son mixtos. Y les voy a dejar la siguiente, una perlita que me dijo mi hijo cuando tenía como 10 añitos y yo le hablaba del Transmilenio rosado, en la casa hablamos del tema y él decía, pero mamá, entonces si nos van a separar de las mujeres tocaría que las mujeres tuvieran un ascensor rosado y los hombres un ascensor azul. Y lo decía un niño. ¿Cierto? Pero el mundo es mixto, tenemos que promover el respeto. Y si mientras lo logramos, porque lo decíamos también que eso se va a demorar como unos años, porque es un tema cultural y una cantidad de cosas. Entonces? Exacto, y si finalmente pues lo logramos, que eso es lo que esperamos todos, pues mientras tanto aumentemos las sanciones, pongamos más cámaras, más autoridades. A mí me sorprende en el Transmilenio, saliéndonos del tema del tocamiento, ustedes ven en las horas pico, en el Transmilenio las puertas abiertas y la gente a punto de caer si no hay una autoridad. Yo hice un debate sobre eso y mostraba a toda la gente a punto de caer y de sufrir un accidente. ¿Por qué no hay una autoridad en Transmilenio que los entre y que les diga que así no, que hagan fila, que los acomode? Esa es una exposición a la salud y a la vida. Entonces lo mismo pasa con el otro tema. Yo sí creo que hay que aumentar la cantidad de cámaras o no sé, pero hay que seguirle trabajando al tema y hay que invertirle al tema también de promover el buen trato, el respeto por el otro.
Muy bien, nosotros vamos a invitar a una pequeña pausa, pero cuando regresemos continuaremos con este debate sobre la seguridad de las mujeres en Transmilenio. Ya regresamos con mucho más aquí a Directo al Punto. Vamos a hablar, por supuesto, de las posibles soluciones alternativas que ustedes a través de las redes sociales también nos están exponiendo. Ya regresamos. Muy bien, regresamos, estamos aquí en Directo al Punto, hoy hablando sobre el más reciente ataque sexual a una mujer en Transmilenio. ¿Qué ocurre con el género femenino cuando se expone a esos grandes tumultos que se dan en los articulados de este sistema de transporte masivo de la capital de Colombia? Estábamos escuchando a la doctora Marta Ordóñez, quien exponía que no veía viable el bus rosado solamente para las mujeres o el pico y placa solamente para que las mujeres en cierta hora utilicen el Transmilenio. Entonces, ¿cuál podría ser otra solución? ¿Qué tan viable es esta que nos plantean ustedes también a través de las redes sociales, como es el vagón rosado? ¿Cuál es entonces la solución fáctica real a este ingente problema que demanda pues una solución rápida? Doctora. Pues digamos, la solución de fondo es un tema cultural, de cambiar unos valores sociales, unos patrones de comportamiento, donde muchas veces, en muchas ocasiones se ha arraigado una naturalización de la violencia contra las mujeres. ¿Sí? En nuestra sociedad se cree natural que esa violencia es parte, y mucha gente incluso la celebra en algunas oportunidades. Fíjense ustedes las reacciones que ha suscitado este caso de la última usuaria de Transmilenio que hizo la denuncia. Entonces, cambiar eso, pues ya nos imaginamos cuánto tiempo nos va a llevar, pero es un esfuerzo sostenido de la sociedad y que se traduce no solo hacia mujeres, sino también a otras poblaciones, los niños y las niñas, por ejemplo. Pero el patrón es similar. Mientras vamos haciendo ese proceso cultural que exige un montón de dispositivos sociales para lograrlo, necesitamos darle una solución a estas mujeres que hoy están viviendo este fenómeno. Uno que le dice a las mujeres que hoy se montaron o están en este momento montándose en un Transmilenio. Que mientras resuelven, que mientras nosotros buscan aquí, la solución, ellas tienen que seguirse movilizando día a día exponiéndose al problema. Primero que no se queden calladas y denuncien, porque tampoco. Pero ojo, no, porque ¿cuál es el incentivo como víctima? Si yo denuncio, ¿qué pasa? Nada, lo dejan libre, entonces. No, tiene que pasar, no puede quedar impune. Ahí es donde está. Eso es una de las principales medidas que hay que tomar. Hay que tener una ruta de denuncia. En Transmilenio debe ser claro, en los sitios de mayor congregación de público, una información, un puesto de orientación donde le diga a las mujeres cómo es la ruta de denuncia. Que no está diseñada ni creada hasta el momento, ¿no? A dónde debe acudir, cuáles son sus derechos, porque en medio, además de esta cultura, pues muchas mujeres pueden creer que no se le está vulnerando un derecho, porque llega a la casa y cuenta, y a veces puede que le digan, no, pero usted ¿para qué se puso a provocar? Porque eso es lo que ocurre desafortunadamente en nuestra sociedad. Eso implica también medidas como la implementación de cámaras, de alertas, cuando ocurran estos casos hay que generar unas alertas, ¿Pero a usted le gusta el vagón rosado? A mí me parece, sí, le podríamos poner otros nombres, en otros países le dicen el vagón violeta, y que etcétera. La conductora sea mujer y se viste rosado. Me parece que esa es una medida inmediata para responder a estas mujeres que hoy están metidas en el Transmilenio, en el sistema, y desafortunadamente sufriendo este tipo de agresiones todos los días. Y es que la gente tiene que tomar a veces una hora, hora y media de transporte en cada retorno. Entonces eso es buena parte de la vida expuestas a este tipo de agresiones. Entonces, una solución inmediata que no es de fondo. Yo aclaro que tengo total seguridad que eso no resuelve un problema cultural que nos subyace, pero ha demostrado en los países, en las ciudades donde se ha aplicado, que las mujeres viajan mejor. No resuelve el problema social,
porque para eso se Pero necesitan por lo otras menos cosas. en tema de Pero tranquilidad estas y- mujeres que optan por subirse, porque Tranquilidad en el ratico que están en el sí, vagón rosado porque es- se bajan y debajo del puente tengan. Sí, O sí, sea, Marta, pero, también, y van por no la se sabe. calle pero y también lo mismo. pero también hay, Les- hay otro tema porque lo han comparado como con las medidas segregacionistas que hubo en otras épocas, en otras sociedades, pero aquí es una opción. Tampoco es obligatorio que por ser mujer te tienes que subir a ese vagón, te puedes subir al otro, al mixto. Entonces eso también hace la diferencia. Hay un componente de libertad importante que es escoger niños si te que subes o dejemos no. que no se hablar subían dejemos al hablar al vagón hombre, rosado. háganme en el favor, Sí, lo niñas. tenemos. Que los hombres hablen. Que los hombres hablen, concejal, lo queremos escuchar. Aquí las damas son mayoría y entonces Tranquilo. es apenas comprensible y respetable la prelación en el uso de la palabra. Bueno, la doctora Marta Ordóñez estaba mencionando una palabra que en su momento el concejal de la familia abordó en el Consejo de Bogotá, es la palabra autoridad. Una ciudad en la que se ha perdido el sentido de autoridad, porque la propia cabeza de autoridad de la ciudad, el doctor Gustavo Petro Urrego, alcalde mayor de la ciudad, entre otras cosas, se caracteriza por no respetar la autoridad. Él no respeta la autoridad del Consejo de Bogotá, expide el POT por encima de la autoridad del Consejo, a él no le sirve la autoridad de la Procuraduría General de la Nación, el Procurador General es un fanático religioso para él, tampoco le sirve la autoridad del Consejo de Estado, porque allí están los amigos del Procurador que van a decidir en detrimento de su decisión de permanecer en el poder de Bogotá a toda costa. Entonces, un alcalde que no respeta la autoridad es un alcalde absolutamente incapaz de proyectar en la ciudad señales de autoridad. Yo he dicho repetidamente, por ejemplo, que tengo la convicción de que el señor alcalde mayor es enemigo de la policía metropolitana, es enemigo de la Policía Y Nacional. es a la policía a la que puntualmente le compete este tema de vigilar bueno. por la integridad de las mujeres en los vagones de Transmilenio. Eso me lleva, ¿O es- Juliana, al segundo punto de mi respuesta, Sí. para tomar lo que estaba diciendo la doctora María Fernanda Rojas, que este no es un problema que se pueda resolver con sugerencias o propuestas coyunturales y ocasionales. Por supuesto que deberíamos hacerlo uno en la emergencia sin dejar de hacer lo otro en la estructura. Ahora, Transmilenio, nos han venido diciendo, es víctima de su propio éxito. Es decir, que el sistema quedó desbordado. Pero ¿qué ocurre aquí? La doctora María Fernanda hablaba de cultura ciudadana. Ustedes seguramente como yo hemos tenido la oportunidad de viajar en los sistemas de transporte masivo en Nueva York, en Madrid, en Washington, en Budapest, en Buenos Aires. Yo he viajado en esos sistemas masivos de transporte. Y uno percibe, por ejemplo, en Nueva York, que a pesar del atiborramiento, que a pesar del exceso de gente en los trenes en horas pico, hay una cultura de respeto. La gente está apretujada, pero normalmente por el exceso de fuerza en la norma, por la cultura ciudadana, por la gravedad inconmensurable que representa una agresión sexual, desde lo leve con el toque, disculpa ocasional, hasta la manifiesta agresión del tipo morboso, desadaptado, etcétera, que aprovecha la oportunidad. Allá con eso no se puede jugar, porque allá el personaje que incurre en semejante falta va directo a la cárcel. Cierto. Aquí lamentablemente, como ocurrió con la dama agredida la semana anterior, pues simplemente hasta la pasa policía cometió el grave error cuando el marido quería reivindicar el honor de su esposa, abofeteó al que Al le agresor ocasionó y terminó la también agresión y capturado. terminaron ambos esposados, Ambos esposados. terminaron ambos capturados, la pobre Así mujer es. desesperada, humillada públicamente. Entonces, me parece que se necesita cultura ciudadana. Me parece que se necesita una educación con principios y valores en los colegios distritales. Me parece que se necesita un impacto mediático que nos permita asimilar el imperativo del respeto como una norma fundamental de vida. Pero también se necesita que los empresarios de Transmilenio y que la gerencia de Transmilenio piensen menos en sus multimillonarias ganancias a costa del sistema y más en el bienestar de quienes se movilizan dentro del sistema. Porque todo el tiempo los buses están atiborrados en horas pico y en horas valle. ¿Por qué? Porque las frecuencias son manipuladas perversamente para Absolutamente. economizar De combustible acuerdo. y equipo, y quien termina llevando del bulto siempre es el ciudadano, y para este caso nuestras hijas,
nuestras esposas y nuestras madres que todo el tiempo usan el sistema. Yo quería decirles sí, algo doctora Ordóñez. que a veces uno piensa, no, es que es un tocamiento. Resulta que yo he aprendido, he asistido a varios congresos de Asociación Afecto contra el Maltrato, y entonces ellos hablan, la doctora Isabel Cuadros Ferrer, que es experta en estos temas de abuso y de violencia sexual a todo nivel. Ella explica siempre en todos esos congresos, todos los años, que el tocamiento y el abuso, o cuando hay una desfloración, o cuando hay un acceso carnal violento, las consecuencias psicológicas para la víctima son exactamente iguales. ¿Cierto? Ahora, doctora Y el María. tratamiento, la atención terapéutica, porque ellos empiezan a sufrir de algo y a enfrentar algo que se llama estrés postraumático, son exactamente iguales. Independientemente de si es Acoso sexual tocamiento es un delito. Es que, claro. evidentemente es que aquí- atenta contra la libertad de la Claro. persona y nadie puede contra la tener integridad. pasar sobre el Cierto. derecho que tiene una mujer o De cualquier decidir. persona a decidir sobre su Ahora, cuerpo. yo entiendo, aquí hay abogadas seguramente en la mesa, entiendo que el tocamiento, que el manoseo se tipifica en el Código Con Penal injuria. como Sí. un acto sexual violento, Sí. que tiene castigo entre 8 y 16 años de Es cierto, cárcel. es Ahora, cierto. en ese orden de ideas, me parece que sentar Pero un con esta precedente. impunidad. Yo he propuesto, y quiero proponerlo aquí Pero una vez si más, es así, ¿por qué está libre el agresor de... Porque no le creen a la víctima, porque se dio Habría la que vuelta y la ver si autoridad esposó fue al entonces marido. ¿qué estamos habría haciendo? que Cultura, ver si cultura. ya puso la denuncia penal, ¿sí? Porque, digamos, ahí fue como una tensión por Es parte más, de la sin policía, necesidad pero... de tocar a la víctima, solo con mostrarle los genitales y automanipularse ahí delante, o sea, de un niño, de una mujer, Uy, de no, un muy muchacho, desagradable. es un delito. Ahora, yo sí creo, una de las propuestas que he venido planteando a propósito de este tema tan grave, primero he afirmado como concejal de la familia que el sistema Transmilenio se ha convertido en una bomba de tiempo. Aquí no es sino que tengamos la primera tragedia en una de esas estaciones que viven colmadas de gente y que la gente tiene que ingresar a los articulados a punta de puñetazos, patadas, pellizcos, codazos, en condiciones absolutamente inhumanas. Cierto. Yo creo que se necesita un bloque de búsqueda de acosadores, cosquilleros, abusadores, Carteristas. sinvergüenzas, Dios santo. carteristas y depravados en Transmilenio. Y francamente tengo la convicción de que la policía, en armonía con el sistema administrativo de Transmilenio, debería cubrir con carácter prioritario, por razones de seguridad, especialmente los articulados de Transmilenio. Y exponerlos, eso inclusive también genera colocando. censura y rechazo social. pero ¿qué Y dice- las personas se pero ¿qué refrenan y se dicen- retienen. Pero ¿qué dicen de las personas que ven ese tipo de hechos y no reaccionan? Ah, sí. O sea, es Pero que es que yo con no miedo. creo En una sociedad yo tan no- agresiva, Yo no creo con en la miedo. teoría Es que por digamos, de todos que hay lados unas complejo. manzanas podridas en una sociedad y que las sacamos y se arregla el problema. Digamos, yo creo que esta sociedad es una construcción cultural. Todos, de todos. Y Pero lo ¿cuál que- debe ser la y- reacción y de lo- la sociedad, Y lo que entonces? lo que han Denunciar. mostrado las últimas denuncias de estas mujeres es que les toca soportarse esa agresión durante el trayecto, pero además, y el que me parece hasta lo más doloroso, porque el tipo que le está haciendo la agresión, pues sí, tiene un problema, ¿sí? Claramente tiene un problema. Total. Pero ¿y los demás? Las demás personas que callan? van en ese bus, en ese articulado y ven lo que está pasando a esta mujer que podría ser Lo que su aterra es el mamá, silencio de las su gentes hermana, buenas. su hija y no reaccionan. Pero ¿cuál debería ser la reacción entonces, de las denunciar, personas? Bueno, Denunciar, claro, buscar a la autoridad ahí. primero parar un acto Donde a de ella esos. no le ayude uno de los jóvenes a retener, una persona que le ayuda a ella a retener al agresor, se le escapa, se le Claro, vuela y y además, chao. ¿Y ¿cuánto quién me tiempo- va a Es que creer? ni ¿Y el dónde lo conductor. ubico? ¿Cuánto tiempo había pasado? Usted recordará Cámaras, que cámaras. la dama agredida dijo, le pedí ayuda al conductor de Transmilenio. El hombre se hizo el loco, no se dio por enterado. Ahora, el tema de la cobardía ciudadana también es un asunto que ha terminado manifestándose de esa manera, porque uno no sabe, la gente saca la conclusión, uno no sabe si este tipo viene solo o si viene acompañado. Es cierto. Y cuando ocurre, por ejemplo, con la solidaridad en los atracos, el solidario o termina muerto Sí. o termina herido. No, no. Entonces yo creo, no en todas las ocasiones, No, siempre. pero yo sí Y creo y esa sociedad que tan en el convulsionada. sistema, yo sí creo que el sistema Transmilenio, en este momento, bajo el criterio, Juliana, de que grandes males, grandes remedios, debería ser eventualmente militarizado.
si nosotros no queremos enfrentar una tragedia No, o se nos un gran puso, problema que en de ese se nos Está puso, se nos bueno. puso muy trágico. Pongamos Marco un Fidel. botón, Ya, una se nos- alarma, se que nos cuando acabó. hay un No me abusador la puse persona trágico. toca También. Estoy Se nos pensando en acabó. usted, querida colega. Se nos Estoy acabó pensando el en mis tiempo. hijas universitarias que todo el día Yo ando usan el sin sistema. escolta, no Estoy me vaya a pensando en mi militarizar señora, el que tránsito. tiene que usar el sistema con frecuencia. Bueno. Y frente a ese tema, a grandes males, grandes remedios o al toro por los cuernos. Al toro por los cuernos, así es, se nos ha acabado el tiempo. Lo último, doctora Marta Ordóñez, Señora. 2 palabras corticas, llamado a quién es puntual. Administración, Transmilenio, policía, No, rápidamente, a todos, a los todos. ciudadanos, a las mismas mujeres, para que no se queden calladas, porque de pronto, como decía usted, se trasladan hora y media en la mañana, hora y media en la tarde, y de pronto en esa se salvaron y fue un tocamiento ahí, de Leve. pronto leve, ¿no? Un roce. Dios. Pero resulta que eso se va a complicar, porque si permitimos que ese personaje siga subiéndose a Transmilenio y le siga haciendo eso a las mujeres o a las niñas o a los muchachos, entonces, pues, ¿en qué vamos a quedar? Las tenemos que denunciar urgentemente, no podemos quedarnos callados, la ciudadanía debe también denunciar, las autoridades actuar, poner más cámaras y más autoridad Y el bloque de en búsqueda a el mí me quedó, Transmilenio. me sonó, a mí me quedó gustando. Esa A es ustedes mi muchas propuesta. gracias, concejal Marco Fidel Ramírez, usted como siempre muy amable. Concejala María Fernanda Rojas, gracias por habernos acompañado. Doctora Marta Ordóñez, que le vaya Gracias a muy ustedes. bien Gracias. en todo lo que va a emprender. Tan bellos, muchas Feliz gracias. noche. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Directo al Punto. Adiós.